de ciática, doctor, y me va a venir muy bien sus consejos y qué es lo que tenemos que hacer. ¿De ciática, de lumbago, de lumbociática, de qué padeces? Eso me lo tendrá que explicar. Yo siempre digo de ciática. Todo, absolutamente todo. Todo es ciática. Lo primero que vamos a situar qué es el nervio ciático que ocupa en nuestro cuerpo y las funciones que tiene, que a veces este tipo de nervios no les damos importancia hasta que nos da el dolor de la ciática. Tienes toda la razón. El nervio ciático es los nervios más largos y más gruesos que hay en el cuerpo humano. Va desde debajo de las costillas hasta la planta del pie. Imaginaros la cantidad de estructuras que va pasando y que se pueden alterar y que nos puede dar lugar a esos dolores que estaba hablando Alfonso. Bueno, 925 28 87 91, si sufre usted de ciática, lumbalgia, etcétera, 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 es el momento de hacer su consulta al doctor Mariscal o a través de WhatsApp 660 37 39 30, que también lo pueden hacer, ya lo saben. Porque, ¿qué es el lumbago exactamente, doctor? Pues es la forma, digamos, más cotidiana de decir dolor lumbar. Es un dolor en esa zona que estábamos definiendo, desde el final de las costillas hasta lo que es la llegada del glúteo. Toda esa columna lumbar pues se puede ver alterada por alguna razón que nos da lugar a pues un dolor. Ese es el lumbago. Y vamos a hablar también de los síntomas, y si usted está embarazada, pues seguramente que también a lo mejor está sufriendo este problema en el nervio ciático, en esta zona justamente de la espalda, que hace que muchas mujeres que están en estado digan, Dios mío, ¿qué me está pasando? Que nunca había tenido este dolor. Las embarazadas tienen, digamos, un plus de peligrosidad porque se tiene que curvar completamente la columna en esa zona lumbar precisamente para aguantar el peso de la tripa. Y entonces el dolor suele ser motivado por ese momento temporal que dura 9 meses, sobre todo se agrava hacia el final de la gestación, pero que en el momento que se da luz generalmente se recupera, es decir, es una cosa temporal. ¿Qué síntomas vamos a notar? Porque el dolor, aunque está ubicado en una zona concreta de nuestro cuerpo, se puede irradiar, como tú bien dices, por esa Exactamente, cuando hablamos de ciática realmente hablamos de la lumbociática o ciática secas, y es cuando pasa a partir del glúteo hacia abajo, desde, digamos, la cadera hacia la parte de la planta del pie, la parte posterior de esa pierna, hablamos de ciática. Si se queda en la zona lumbar, hablamos de lumbalgia, de lumbago. Pero en la ciática se puede deber fundamentalmente a dos motivos. Uno que es el mecánico, algo que está pasando con esa columna, que puede ser una fractura por osteoporosis, que puede ser una hernia discal. Entre las dos vértebras existe una sustancia gelatinosa o, digamos, cartilaginosa, que es como más blanda, que soporta el peso de cada vértebra y tiene un pequeño núcleo. Cuando eso se desplaza y está presionando las ramas nerviosas, aparece un dolor también lumbar o en la pierna, dependiendo qué vértebra sea. También puede ser cuando se desplaza una vértebra sobre otra. Eso, si no se fija a tiempo, puede también producir dolor. Es decir, que el dolor puede ser por la inflamación, que es la otra causa por la que se puede producir, que es la típica espondilistesis, que se inflama esa zona y da dolor. Y una cosa puede llevar a la otra, me explico. Si yo no curo bien una lumbalgia, ¿puede derivar en ciática? Sí, se calcula que aproximadamente un 10% de las personas que padecen lumbago pueden padecer ciática. Y vosotros pensar que el 85% de la población, hablamos prácticamente de todos, en algún momento de nuestras vidas vamos a padecer una lumbociática. ¿Se podría prevenir de alguna manera esa ciática? Porque como usted decía, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, decimos que hay esa curvatura que provoca que la posición por la barriga hace que nosotros tengamos más tendencia a sufrir ciática, pero por ejemplo se me ocurre con el pilates, que es un ejercicio que nos mantiene estirados y nos ayuda a posicionar nuestro cuerpo correctamente. Que también parte de este problema suele ser el sedentarismo, la obesidad, las malas posturas, porque estamos hablando de gente joven como Alfonso, no solamente gente mayor, sino gente joven como Alfonso, que a lo mejor es simplemente una mala postura. Le pasa a muchas mujeres que trabajan, por ejemplo, cosiendo en talleres, que están siempre igual, sentadas, la forma peluqueras, de estar mucho tiempo de pie, eso también hace que estemos alterando la estructura de la columna y que nos dé lugar a ese dolor. Lo que pasa es que muchas veces gente joven como yo nos creemos todavía más jóvenes y a veces nos arriesgamos a coger pesos desde el suelo que no deberíamos. Eso es una cosa fundamental que lo comentaremos si queréis luego, o si queréis lo empezamos a comentar ya. La forma de coger peso nunca tiene que ser haciendo palanca con la columna. Siempre tiene que ser, pero tengamos la edad que tengamos y tengamos la situación que tengamos en nuestras rodillas. Y si no, nos sentamos, cogemos el peso y de aquí nos levantamos. Pero siempre es flexionando las rodillas, cogemos el peso con la espalda recta. En el momento que hacemos palanca tenemos mucha probabilidad
de que se altere esa estructura y nos dé un dolor ciático. ¿Y tú aconsejas, por ejemplo, a las personas que estén mucho tiempo sentadas o que tengan que estar mucho tiempo de pie? También se me ocurre nuestros agricultores, ¿verdad? Sí. Que por la posición, dependiendo de la tarea que tengan en el campo, también van a modificar un poco su postura y pueden padecer ciática. Llevamos una faja, por ejemplo, sería sí, puede bueno venir llevar bien, una sobre faja todo para proteger, para ayudar a, digamos, a soportar la estructura, que no se altere esa estructura de la columna, que no hagamos palanca, que no tiremos demasiado también de la musculatura paravertebral, y sí que es cierto que nos puede venir muy bien eso. Las personas que estén planchando, que se tienen muchas horas planchando y se tienen que estar mucho tiempo de pie, desplacen las piernas y una las sube un poquito. Eso con un pedalito que nos pongamos debajo de la tabla. Y vamos cambiando el pedalito de lado y vamos subiendo una y luego otra. Y es una forma también de ir, digamos, acomodando la columna para que no sufra tanto. A mí me aconsejaron, cuando yo estaba embarazada, yo que era un gemelar, ponerme una faja muy pronto, me lo aconsejó además un fisioterapeuta, para que esa barriga estuviera recogida y yo no tuve ciática en todo el embarazo. Para que te ayudara toda la columna y no Exacto. solamente la zona lumbar. O sea, que a veces nos pensamos que las fajas son para después, lo digo por mi propia experiencia, y oye, una faja a tiempo, una manera de corregir. A soportar ese peso. No era es una solamente faja una faja compresiva, exacto, no era una compresiva, sino es una... Exactamente. Ya. Bueno, ya tenemos la ciática, estamos hablando de una faja, estamos hablando probablemente de un poquito de calor. ¿Otras formas de tratamiento o se puede agravar incluso si no la tratamos bien? Sí, en algunas ocasiones un porcentaje pequeño, pero un porcentaje se termina operando, como os decía antes. Cuando es una hernia discal, simplemente por tener una hernia no se va a operar. Que a veces la hernia da la cara de esa manera. Pero si la hernia, después del tratamiento conservador a base de fármacos, a base de posturas, a base de calor, que también nos puede venir muy bien, no se termina de solucionar, la solución a veces suele ser quirúrgica. En ese desplazamiento, lo que hablábamos antes, la espondilistesis, que se desplaza la vértebra, pues hay que fijarla antes de tiempo para que no produzca ese daño en las zonas nerviosas. Por cierto, y no es tontería, que estábamos hablando antes de coger peso. Cuidado con el peso, pero cuidado también en estas fechas a la hora de hacer ejercicio, que parece que, venga, vamos a hacer ahora las 10.000 abdominales que no hemos hecho jamás. Eso es. Hay muchas formas de hacer abdominales. Antes Julia estaba comentando Pilates. Pilates es un tipo de actividad física maravilloso que se diseñó inicialmente por Joseph Pilates para personas que habían padecido lesiones precisamente de columna, bailarines, gimnastas, etcétera, y que está muy bien estudiado precisamente para fortalecer todo lo que es la faja abdominal, tanto el core que está aquí como la zona lumbar. Y nos viene muy bien porque fortaleciendo esa musculatura lumbar vamos a tener una columna más fuerte, vamos a poder hacer ejercicios como lo que tú dices. Va a prevenir problemas de cadera también, o sea que al final toda esta zona que controla nuestro cuerpo es como si fuera el motorcillo, es el corazón y esa otra parte de... O va a hacer de esa esqueleto. faja que tú estabas diciendo. Totalmente. Zonas de soporte, pero que estén fortalecidas, no que sean unos músculos que no tengan tonicidad y entonces se pueda producir. Importante también que a veces abusamos demasiado cuando tenemos estos dolores de analgésicos, de calmantes, escondiendo quizás esa visita al traumatólogo que pueda haber esa hernia sí que es discal cierto, que no se cuando la causa es, como os decía antes, mecánica y aparece bruscamente, hay 2 días de reposo, pero no más de 2 días de reposo. Se han hecho muchos estudios y se ha visto que más de 2 días de reposo es perjudicial. O sea, que deberíamos un poco iniciar esa Exactamente, a partir del segundo día, por supuesto con una medicación, con antiinflamatorios normales, ligeritos. Gente que tiene hasta inyecciones y todo. Claro, bueno, pues a partir de esos 2 días empezar una actividad física moderada para ir moviéndonos, ir fortaleciendo eso sin hacer grandes esfuerzos. Pero esfuerzo quiere decir que cuando nos movamos, si sentimos el dolor, parar, porque a veces sí, en alguna ocasión un fisio me ha dicho, no importa, ejércelo. Bueno, vamos a ver, sin hacer cosas raras, caminar, el dolor va a estar ahí porque no ha desaparecido, es decir, que vamos a ir caminando en llano, una distancia que va a ser progresiva y siempre después de habernos puesto calor. Porque lo que vamos a hacer es esa zona tenerla bien ya calentita para estar empezando a movernos. Pero déjeme que diga una cosa en cuestión de calor, que a veces nos ponemos 3 horas el calor y creo que estamos haciendo mal. No, un poquito de calor, 10-15 minutos, luego un pequeño masajito que alguien nos pueda dar y luego ya empezamos a caminar. Mujeres también, por desgracia, más afectadas a veces de la ciática que los hombres. Sí, en el caso casi de todas mujeres, tenemos mucho menos fortalecida esta zona. Eso es. Eso sí que no nos lo quita nadie, Eso porque no para nos lo quita fortalecerla. nadie, pero de verdad que es una cosa que se padece en ambos Mira, géneros. un mensaje que nos manda Rosa. Dice, tengo dolores desde el glúteo hasta el pie. ¿Está relacionado con la ciática que puedo hacer? Seguramente es una ciática, lo que estábamos diciendo, Rosa. Rosa Lucía, no leía muy bien. Bueno, la telespectadora que nos está mandando en WhatsApp seguramente es una ciática y, por supuesto, tiene que ir al médico de cabecera, que generalmente en atención primaria se puede solucionar. Ya lo decíamos, es el nervio más largo del cuerpo, o sea que al final te duele desde la punta del pie hasta la punta del pelo. No, del pelo no, normalmente de la cadera pero hacia te baja abajo. hasta aquí. Incluso mucha gente habrá notado que a la hora de conducir, la pierna se queda totalmente inmovilizada, que puede ser hasta peligroso. Cuidado, ¿eh? Sí, y otro, ya que estás hablando de conducir, nos tenemos que acercar la banqueta del
del asiento lo más cerca que podamos, que no se nos quede lejos, que no tengamos que hacer ese esfuerzo con los pies para llegar. Porque se puede quedar ahí enganchado. Los brazos en el volante siempre extendidos, eso que la gente conduce así, o no, los dos extendidos para mantener, extendidos. Yo digo que los pequeños no queda más remedio que porque no llegamos. Bueno, flexionar los codos, pero siempre esta sensación de que estoy así, manteniendo un equilibrio en la columna, que no estoy así conduciendo, y eso es muy importante. Y una última cuestión, ¿los ciáticos son para toda la vida? ¿Somos para toda la vida? Generalmente sí, porque es una estructura que suele dar, lo que os decía al principio, pasa por un montón de estructuras, de agujeros de conjunción, el cuello del fémur, y todo eso, cuando ya está lesionado por algún motivo, aunque lo resolvamos, aunque baje la inflamación de ese nervio, en un futuro seguramente vuelva a suceder. Hacer pilates, Alfonso, apúntate. Pues sí, hacer pilates, efectivamente, se puede prevenir. Y otras muchas cosas, que si un día le contara, me echaba usted de este plato, doctor. De eso nada. Doctor Mariscal, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. El placer es mío. En esta ocasión